evidentemente también esto es muy cristiano, es decir, nadie puede entrar en la novedad de vida si no renuncia a sí mismo. El mensaje cristiano es claro en esto. El cardenal Pironio, nutriéndose mucho de San Pablo, acentúa la ontología, podríamos decir. El hombre nuevo está ya dado, está ya donado, pero tiene que hacerse. Y en este hacerse, evidentemente, una de las cosas que tiene que hacer es dar muerte al hombre viejo, renunciando a sí mismo y abriéndose a una novedad de vida. Otro punto en el que ambos coinciden es también en la dimensión social. Evidentemente el hombre nuevo no es solo un individuo y no se cierra en el individualismo. Evidentemente también esto sería una contradicción con la ideología que defiende Guevara, ¿no? Pero, es decir, sin que desaparezca el nivel individual, se acentúa fuertemente la dimensión social. Y en el cardenal Pironio esto es claro también, la dimensión eclesial. En la iglesia pascual nace el hombre nuevo. En la iglesia pascual el hombre nuevo recibe todos los elementos y tiene toda la posibilidad de vivir la novedad de vida que Guevara pone también en cierto sentido en la idea del comunismo o de la sociedad comunista. Subsisten todavía enemigos contra los que hay que luchar, la vieja mentalidad en el caso de Guevara, también en el caso de Pironio, bueno, son principalmente los pecados y el pecado de egoísmo, de egocentrismo, de centrarse en uno mismo. Y la vía de poder salir de esto es precisamente esta continua renovación pascual, es volver a pasar siempre por la Pascua. Guevara propone una moral. Él dice que evidentemente no se puede generar una nueva humanidad sin una moral. Y aquí hay un punto interesante que Guevara sostiene, que dice: en los tiempos difíciles se evidencian determinadas actitudes, determinadas virtudes, puede ser también en la gran mayoría de la gente, pero que es necesario sostenerlas una vez que ha pasado el momento difícil. Podríamos decir, la pandemia ha puesto de manifiesto también el hecho de muchas virtudes. Hemos sabido renunciar a muchas cosas, hemos sido capaces de ser solidarios, hemos salido de nosotros mismos para ir al encuentro de los otros. Hemos tomado conciencia, que se ha repetido muchas veces, de que no nos salvamos solos. Pero claro, todas estas consecuencias que podríamos decir que es la afirmación de valores, la adquisición de determinadas actitudes, si no se sostienen en el tiempo, no van a renovar la humanidad. Entonces es necesario que esto se renueve. Guevara propone que esto sea a través de la educación, o sea, a través de la educación formal e informal, que se vayan transmitiendo los valores de manera tal que se adquiera una moral. Evidentemente, en la aplicación también de esta educación tiene un papel protagonista el Estado. Lo único que podríamos decir, un punto flaco, es qué pasa con los que no adhieren, ¿no? ¿Qué pasa con los que no entran en el camino de la revolución? ¿Qué pasa con los que de alguna manera eligen otra cosa? Evidentemente, la respuesta es muy distinta entre Guevara y entre Pironio. Pironio habla de un discipulado, como lo ha insistido también mucho el Papa Francisco, es decir, hacerse discípulo. Y hacerse discípulo precisamente siguiendo el ejemplo de alguno. Guevara insiste también en esto. Él dice que la élite o la vanguardia son los que encarnan en cierto sentido los valores, son los que deben encarnar también los valores de la revolución, los que deben demostrar a los demás el camino. Y él también propone un modelo. El modelo que propone, obviamente, dice él, que lo dice con mucha sinceridad, dice, no puedo no decirlo, es Fidel Castro. El cardenal Pironio propone obviamente otro camino discipular y un ejemplo muy concreto, Cristo, es decir, quien decide renunciar a sí mismo y encarnar en sí mismo un camino pascual que genere en él una nueva vida y de esa manera contribuya a una nueva humanidad, sigue a Cristo que es el modelo de la entrega por los demás, ¿no? La proexistencialidad.
el que se negó a sí mismo para dar vida y vida en abundancia. Creo que es interesante por allí leer estas dos cosas, podríamos decir juntas, ¿no? Porque son contemporáneos, son dos argentinos contemporáneos, dos argentinos que de alguna manera nos recuerdan a todos nosotros que en todo momento difícil es importante sacar lo mejor de nosotros mismos y dar una respuesta con una nueva moral o con una moralidad renovada. Evidentemente el cardenal Pironio pone de fondo una realidad mucho más durable, más perdurable, que es precisamente aquella realidad que existe en el cristiano, una realidad de gracia que es principio constante de vida nueva.